Señor, te damos gracias por el regalo de este día. Hoy especialmente te agradecemos por la amistad que nos ofreces y porque nos permites tejer lazos de amistad entre nosotros. Gracias porque esos lazos prevalecen a lo largo de los años y son los que nos mantienen unidos. Gracias porque un amigo se convierte en nuestro hermano en el camino. Gracias porque si los hermanos no podemos escogerlos, a esos amigos que son nuestros hermanos, sí tenemos la posibilidad de elegirlos. Hoy te pedimos especialmente por la relación entre los padres y los hijos. Te pedimos que sea tan noble como es la amistad, pero que no deje de tener esa responsabilidad propia de aquellos a quienes por naturaleza tú les delegas una autoridad y una gran responsabilidad. Que no olvidemos que los dones tuyos, más que fuente de privilegios, lo son de responsabilidades. Bien, anoche me di a la tarea de plasmar un poquito las ideas sobre este tema de si un padre puede ser el mejor amigo de su hijo. Y lo hice porque hay elementos, sobre todo, para poder compartir. El tema de la amistad ya lo hemos compartido, de hecho, varias ocasiones. Y el pasaje del día de hoy, el capítulo 2 de San Marcos, nos presenta la oportunidad de ver a aquellos 4 amigos que hacen descender al paralítico frente a la persona de nuestro Señor. Y el Evangelio resalta que el Señor percibe el afecto que hay en aquellas personas y ese afecto que se manifiesta en la fe. Dirá el Evangelio que el Señor, viendo la fe de aquellos hombres, o sea, viendo la fe no del paralítico, sino de quien lleva al paralítico, de quien quiere al paralítico y quien le ofrece lo mejor a aquel hombre paralítico. Y pues bueno, yo quiero anoche, les comentaba anoche, estaba escribiendo un poco sobre este tema, porque me parece que es fundamental, sobre todo en torno a esa relación entre padres e hijos. Un hijo o un padre puede ser el mejor amigo de su hijo. Ahorita lo reflexionaremos. Te decía que el texto del Evangelio sobre todo nos muestra el afecto de los amigos y esto es lo que me da la pauta para que podamos meditarlo el día de hoy. Vamos a leer el texto del Evangelio, es el capítulo 2 de San Marcos. Que el Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor Jesús. A los pocos días entró Jesús en Cafarnaúm y se supo que estaba en casa. Acudieron tantos que no había sitio ni a la puerta y les proponía la palabra. Y vinieron trayéndole un paralítico llevado entre 4, y como no podían presentárselo por el gentío, levantaron el techo encima de donde él estaba, abrieron un boquete y descolgaron la camilla donde yacía el paralítico. Viendo Jesús la fe que tenían, le dice al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Unos escribas que estaban allí sentados pensaban para sus adentros: ¿por qué habla así? Blasfema. ¿Quién puede perdonar sino solo Dios? Jesús se dio cuenta de lo que pensaban y les dijo: ¿por qué piensan eso? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir: levántate, coge la camilla y echa a andar. Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dice al paralítico: levántate, coge tu camilla y vete a tu casa. Se levantó, cogió la camilla y salió a la vista de todos. Se quedaron atónitos y daban gloria a Dios diciendo: nunca hemos visto cosa igual. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, quisiera hablar sobre el tema de la amistad. La fotografía del inicio estaba un servidor en la casa sacerdotal. Ahora el pasado mes de diciembre que me tocó ir y que pude pues, tener ese encuentro muy puntual y muy escueto con mis hermanos. Pero ahí me encontré a don Jorge
Cavazos, el obispo de San Juan de los Lagos, y también la señora que está ahí en medio, si regresas un poquito atrás, Fer, eh, es la señora Patricia Galindo, se llama así. Es una señora que desde hace casi 20 años o un poco más ha estado al frente de la casa sacerdotal. Digamos que es la administradora. Y bueno, esa fotografía de un poquito hablando de don Jorge, con quien llevo ya 40 años de que nos conocemos, entramos al seminario juntos y bueno, con la bendición de la amistad. Adelante, Fer, vamos después del texto del Evangelio. Quiero hablar acerca de la amistad de la persona de Cristo. El Nuevo Testamento nos manifiesta que Cristo nos trata a nosotros como amigos y él refiere la amistad como ese sentimiento muy noble y de hecho es una de las expresiones de nuestra relación con Dios. O sea, el estar unidos a Dios trae 4 frutos o 4 efectos, digamos, genera 4 cosas en nuestra vida. Lo primero es la amistad. Por eso cuando hablamos del pecado es cuando hablamos de perder la amistad con Dios o enemistarnos con Dios, dejar de ser sus amigos. El segundo efecto que nos trae la gracia de Dios es la inhabitación. O sea, tú y yo somos templo de Dios. En ti y en mí habita Dios. El tercer efecto que tiene la gracia de Dios es la filiación. O sea, tú y yo somos hijos de Dios. Es el tercer efecto. Y el cuarto efecto que tiene la gracia de Dios es la paz. Esa paz que es la armonía interior. Entonces, la amistad es uno de los 4 grandes temas en torno a la relación que tenemos para con Dios. Y es la relación que Jesús nos ha recordado, Él tiene para con nosotros. El Evangelio nos habla de 2 razones o 2 elementos que nos muestran claramente esa amistad que hemos recibido como un obsequio para con la persona de Jesús. La primera, sobre todo, es el gran amor que le ha llevado a su entrega, a su sacrificio. Dice el Señor que nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Y sabemos que Él es el amigo verdadero, porque Él ha dado la vida por nosotros. Entonces, la amistad con Cristo tiene su principal fundamento en su sacrificio, en su generosidad, en su entrega, en aquello que Él busca para nosotros. Pero hay un segundo elemento de esa amistad o de esa familiaridad en la amistad, que es que conocemos a Dios. O sea, el amigo conoce los secretos. Y el Señor dice, yo no les he guardado ningún secreto. Ustedes saben lo que yo hago. A ustedes les he revelado todas las cosas. Ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su amo. A ustedes los llamo amigos porque les he manifestado todo. Entonces, la relación de amistad para con Cristo se basa en que Él ha dado la vida por nosotros y Él nos ha revelado todo. Dice, el siervo no sabe lo que hace su amo. Entonces, más que tratarnos como siervos, Él nos trata como amigos, porque nos abre su corazón. Y sobre todo, bueno, es el ámbito de la relación. Pero vamos a la pregunta, adelante. ¿Puede un padre ser amigo de su hijo? La pregunta es compleja y la respuesta es todavía mucho más compleja. Pero sí quisiera que no confundieras la amistad con elementos que no son. Yo sé, por ejemplo, que a veces la brecha generacional entre un padre y un hijo a veces se acorta. Y tú y yo conocemos personas que, en primer lugar, claro, hay quienes tienen hoy la capacidad de conservarse joviales y qué bueno, porque la salud, la presencia, es una manifestación también de ese amarnos a nosotros mismos, que el Señor lo pone también como presupuesto. Ama a tu prójimo como a ti mismo. O sea, qué bueno. Pero de pronto dices, oye, es que hubo quien tuvo algún embarazo muy temprano. Yo te comento, obviamente yo siempre vi a mi mamá como alguien pues grande, porque yo soy hijo y la veo siempre a ella como grande. Quizás será bueno que tú ubiques ese fenómeno que tenemos de relación
para que ubiques cómo te ve tu hijo a ti o tu hija a ti. Pero bueno, te comento, mi mamá no es lo más ejemplar, así fue la historia y así era aquel tiempo. Mi mamá se casa a los 14 años y a los 15 ya tiene a la que fue mi hermana mayor, a Toñita, y luego a Fernando, y luego mi hermana Hermila. Entonces, si hablamos de una mamá que en mi caso, o sea, reitero, no estoy mostrándola como un ejemplo, sobre todo en torno a algo tan delicado como es la paternidad y la maternidad. Yo agradezco que ella fue una buena mamá y reconozco que es Dios quien concede esa gracia. Pero me refiero a que tú y yo conocemos personas donde la brecha de edad es pequeña y entonces uno llega a verla incluso como si fuera la mamá o el papá, un hermano mayor o una hermana mayor del hijo o de la hija. O sea, no me refiero a que en ese sentido podemos decir, bueno, pues son tan cercanos en edad, bueno, que pueden tener un lazo de amistad. Pero tampoco quiero que confundas la amistad con la camaradería o con el ser cómplice o ser comparsa con alguien. O sea, el consentir todo, el decir, mira, hay buena amistad porque yo voy a guardar esto y aunque te estés dañando, yo calladito, calladita, a nadie le voy a comentar. Y pues eso no es lo adecuado, porque, digamos, no puede el papá, la mamá ser cómplice de situaciones donde el hijo de pronto está perdiendo la escuela, se está afectando a sí mismo, o de pronto se está autodestruyendo, o de pronto ser cómplice de que se va de parranda y pues que no sepa nadie lo que está haciendo. Y obviamente llegó a este punto donde también de pronto hay personas que pensamos, mira, qué buenos amigos son esa mamá y esa hija, o ese papá y ese hijo, porque se van de antro juntos. Y tú sabes que esto no es ninguna afirmación gratuita, sino algo que se da, pero no es eso la verdadera amistad. La pregunta sigue todavía en el aire. ¿Puede un padre o no puede un padre ser el mejor amigo de su hijo? Eh, Voy a utilizar un término adelante que está raro. Incluso, perdón que no lo haya apuntado aquí. El concepto ahí es equívoco. O sea, o más bien voy a decirlo de otra manera. Hay un concepto que se llama análogo, o sea, que es en parte sí y en parte no, lo que aquí dice. O sea, un padre puede ser amigo de su hijo, en parte sí. ¿Por qué? Porque pues qué bueno que platican, que conviven, etcétera. Y en parte no. ¿Por qué? Porque pues es papá. O sea, vamos a eso. Entonces, ante esta pregunta de que si puede ser amigo el papá de su hijo, pues yo digo que sí puede ser el mejor amigo de su hijo, pero también digo que un padre no puede conformarse con ser solamente el mejor amigo de su hijo. Y digo que sí, precisamente por los valores de la amistad que hoy resalta precisamente el Evangelio. Por eso es adecuado que recuperemos esas 5 cualidades que Santo Tomás de Aquino nos habla acerca del valor de la amistad y que en torno a cada uno de esos 5 tú vayas palomeando que efectivamente esto es posible entre padre e hijo. O sea, lo primero que tiene la amistad cristiana es la benevolencia. O sea, la amistad nos debe deleitarnos con el bien del otro, o sea, le deseamos el bien. Solamente podemos querer el bien para la otra persona. Si alguien desea el mal a la otra persona, pues no es buen amigo. O sea, y bueno, tú dices, pues claro, un papá siempre quiere el bien del hijo, y entonces yo digo, palomita, adelante. La segunda cualidad acerca de la amistad es la reciprocidad, es decir, que sea un elemento mutuo. La amistad pide la correspondencia, digamos, es algo que tiene que darse entre dos. No puede haber amistad estrictamente si solamente una persona quiere a la otra persona y la otra no, o viceversa. Entonces, si no hay correspondencia, estrictamente no hay amistad. La amistad siempre será algo de dos, es una correlación, hay una conexión de dos personas. Y en ese sentido, bueno, decimos benevolencia, sí. Reciprocidad, pues sí. O sea, porque hay papás
que tienen esa cercanía para con los hijos y los hijos que tienen también esa cercanía para con los papás. Segunda cualidad donde decimos que sí. Adelante. La tercera es el elemento de la estabilidad. Dicen que amigos son los que quedan cuando todos se han ido. Y yo soy el primero en decir, bueno, en la vida tuya y mía, en tu historia y en mi historia, hemos tenido capacidad de hacer lazos de afecto con no pocas personas y algunos se conservan 30 años, 40 años, ahorita te decía con Jorge, y tú tendrás otros ejemplos, digamos, amigos son los que quedan cuando todos se han ido, porque efectivamente hay quienes no se quedaron, pero yo creo que una de las cosas importantes en torno a esto es que si decimos benevolencia, sí, reciprocidad, sí, estabilidad, pues un papá va a estar siempre ahí. O sea, ¿y quién mejor? Pues que el papá, que amigos vienen y se van, pero el papá se queda. Entonces, bueno, hay otro elemento que también creo que podemos palomear para decir que un papá puede ser un buen amigo de su hijo. Decía San Ambrosio de Milán que la amistad que puede acabar nunca fue amistad verdadera. Pasamos a un cuarto elemento que es el elemento de la manifestación. El amor de amistad exige que lo afectivo se vuelva efectivo, o sea, que se note, que haya signos, que haya gestos, que haya palabras, que haya presencia, que haya ese lenguaje de las acciones. Entonces, el amor de amistad exige que los sentimientos se vuelvan operativos y en ese sentido que se convierta en actos, que no quede solamente en palabras. Así como decimos que una fe que se queda, que una fe sin obras no es una fe verdadera, podemos decir que una amistad sin obras, sin actos, no es una amistad verdadera y ojalá lo entendieran nuestros jóvenes cuando hay personas que ni siquiera les hacen caso o a veces ni siquiera manifiestan lo mínimo de educación, son descorteses y bueno, hay un elemento de manifestación. Y yo me pregunto, ¿ha habido manifestaciones de un amor en el papá para con los hijos? Muchos. La pregunta es necia. Entonces vamos ya que benevolencia sí, reciprocidad sí, estabilidad sí, manifestación sí. Y vamos al quinto elemento que es el amor de comunión. Afirmaba Aristóteles, pues que los amigos son como un alma en dos cuerpos. Se trata de un yo y un tú que hacen unos otros. O sea, forma una comunión. Y esta relación o esta experiencia de relación se convierte o puede ser comparada con lo que acontece con dos instrumentos musicales cuando están afinados en tal manera que al pulsar las cuerdas en una guitarra y en otra guitarra, por mencionar un solo instrumento, al pulsarlas no se escuchan dos sonidos, sino solamente uno. O sea, es la armonía, es la sintonía, es la empatía, es todo ese elemento de comunión. Y yo soy también el primero en manifestar que quién puede tener más comunión para con los hijos que los papás. Yo soy el primero en decirles que efectivamente un papá es tanta la comunión que puede darse cuenta cuando su hijo está alegre sin que se lo diga y puede darse cuenta de que está preocupado o que está triste o que tiene problemas sin que siquiera diga una sola palabra. Efectivamente, o sea, no son pocas veces cuando la mamá dice, oye, hijo, ¿hay algo que te preocupe? No, mamá, no me preocupa nada, hijo, hay algo que yo sé que te preocupa. ¿Por qué? Porque es un amor de comunión, que es lo que debe existir en la verdadera amistad. Yo quisiera sobre todo que recordaras que este es un tema de la relación con Dios. O sea, Dios quiere el bien para nosotros. Dios acepta que nosotros también le manifestemos nuestro afecto, la reciprocidad. Dios nunca nos retira su amistad, el amor estable. Dios tiene muchas manifestaciones, el amor manifiesto. Y Dios sobre todo llega el momento en que habita en nosotros y Él está en comunión con nosotros. El Padre y yo somos uno, dice el Señor Jesús. Y bueno, permanezcan en la unidad y habla acerca
de quien recibe al hijo, recibe al padre, etcétera. Entonces decimos hasta el momento que sí, adelante. Todas estas cualidades y todas esas manifestaciones son posibles que se tengan entre un papá y un hijo, por lo cual manifiesto y reitero otra vez que sí es posible que un papá sea el mejor amigo de su hijo. Y yo continúo mi afirmación con otros elementos en torno a la relación entre un papá y un hijo, en torno a lo que significa la educación de ellos. En este artículo de John Dreisler, donde habla acerca de las 3 etapas de la relación entre un papá y un hijo. Y dice que hay una etapa que es la edad de la reglamentación, otra etapa que es la edad de la imitación y otra etapa que es la edad de la inspiración. De forma rápida, de los 1 o de los 0 a los 7 años es la etapa de la reglamentación. Digamos, a los hijos hay que decirles que sí y que no, porque ellos no tienen discernimiento. Y entonces hay que darle reglas, porque le amas, le das reglas. Dice, hijo, no hagas esto, oye, no tires esto, oye, recógelo. Entonces todos esos imperativos son una manifestación de afecto también. Si tú no quisieras a tus hijos, no les dirías nada. O sea, yo tengo una expresión media fea. Tú les dirías, come popó, por decirlo así. Lo estoy diciendo a lo mejor más suave, pero no un papá cómo va a decir cosas así al hijo. O sea, no, hijo, espérame, te vas a hacer daño. A ver, espérate tantito. Tu reglamentación. Pero ya pasa una etapa de los 8 a los 12 años en que el hijo entra a la edad de la imitación. Y más que palabras o más que reglas, espera ver ejemplo. O sea, saber que hay un momento en donde él te imita. Y si tú oras, él va a orar. Si tú vas a la iglesia, él va a ir a la iglesia. Si tú eres servicial, él va a ser servicial. De los 8 a los 12 años, los hijos están viendo más lo que haces que escuchar lo que dices. Entonces, ten mucho cuidado en ese sentido. Pero pasados los 13 años en adelante, hasta que tu hijo está en tu casa, entran a la edad de la inspiración. Y esa inspiración se refiere sobre todo a aquello que le motiva, a aquello que le genera confianza, aquello que para la persona se convierte en un gran ideal. Y bueno, es esa etapa donde adelante vamos a entrar a la posible amistad también que pueda haber entre padre e hijo. En el caso de que un papá no le inspire confianza al hijo, cuidado, él va a buscar otros lugares donde haya quien le inspire confianza. O sea, al final de cuentas, a partir de los 13 años, la persona anda buscando héroes o heroínas. Y si no hay un héroe positivo, va a convertir un héroe aquel que le está vendiendo los medios de comunicación o las mismas plataformas, y entonces ellos les inspira personas que a lo mejor no son tan imitables. Y aquí lo importante es que si un día, a partir de los 13 años, tú le inspiras a tus hijos, la inspiración no debe romperse. ¿Cómo se rompe la inspiración? Que tu hijo te tenga confianza cuando no eres leal o cuando le faltas el respeto. Y te pongo el ejemplo más simple y quizás hasta ridículo. O sea, de pronto el papá se da cuenta que el hijo adolescente está enamorado de una jovencita. O el jovencito, o él se lo dijo, papá, fíjate que pues me atrae Juanita. Y bueno, el papá le falta el respeto en ese sentido, porque pues se le hace fácil y dice, ay, sí, Juanita, qué bonita, mira, y Juanita está chimuela, ay, sí, mira. O sea, el hijo no va a volver a confiarle otra cosa. O sea, ahí se perdió esa relación. La vuelvo entonces, la pregunta, ¿puedes ser tú como papá el mejor amigo de tu hijo? Sí, aunque no es nada fácil, ya que cuando tú le inspiras confianza y llegas a defraudar esa confianza, será muy difícil que vuelvas a recuperarla. Y aquí es donde se inicia la segunda afirmación sobre este tema. El padre no puede aspirar a ser solamente el mejor amigo del hijo.
¿Y por qué? Dirás tú, adelante. Porque cuando un padre de familia percibe un elemento en el que el hijo se está destruyendo, es su deber preservar el bien de su hijo. Vamos a hacer directos. De pronto, un hijo le dice al papá, oye, papá, fíjate que estoy tomando mucho alcohol. Pues el papá debe de actuar. Y aquí es donde yo quiero manifestar un elemento que va más allá de la amistad. O sea, el amigo tiene un amor de benevolencia. O sea, quiere tu bien, eso es benévolo. Quiere tu bien. Pero un papá tiene que ofrecer un amor de beneficencia. O sea, no tan solo puede ser benevolente, debe ser benefactor, es decir, tiene que hacer el bien. Y no le es permitido nada que no sea el pasar del querer su bien al hacerle el bien al hijo. Voy a quizá otra zona más álgida. Un hijo le dice al papá, fíjate papá que me quise quitar la vida. Si eso se lo dijera a ese hijo a uno de sus amigos, pues el amigo debe darle un buen consejo, pero el papá tiene que actuar. O sea, el papá no tan solo, a ver, hijo, espérame, platica con un psicólogo. No, 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 no. A ver, hijo, vamos a ver. O sea, a ver, ven para acá. ¿Sí? Recuerda que un padre de familia tiene 5 responsabilidades para con su hijo. Tiene responsabilidades biológicas y en esto conservar la vida. Pues es que sí me dijo que se quería quitar la vida. Yo, no, yo como quería respetar que me lo dijo en un secreto, no hice nada. El papá tiene obligaciones económicas, mientras que el hijo tenga esa dependencia de quienes nos dieron la vida. Obviamente también tiene obligaciones protectoras y esto es un elemento protector. Vamos, si el papá no busca que el hijo no se haga daño, ¿quién carajo lo va a hacer? Obviamente también el papá tiene obligaciones culturales educativas, dar consejo, acercarlos a Dios y también la integración. O sea, un papá no puede, o sea, debe entender que si él no es capaz de integrar a su hijo a la relación social, alguien lo va a reintegrar y los centros de reintegración es lo menos que un papá puede pensar que acontezca con su hijo. Aterricemos. Podemos decir entonces que, adelante, que el hijo puede tener muchos amigos, pero padre solamente en sentido estricto tiene uno. Yo sé que hoy las familias fragmentadas, todo lo que conocemos, hacen que esta afirmación sea algo que muchos ponen en tela de juicio, pero objetivamente, o sea, el hijo puede tener muchos amigos, pero papá solamente en sentido estricto uno. Yo soy el primero y tú lo sabes en distinguir entre que hay muchos progenitores y pocos papás, o sea, pocos padres. Hoy yo quiero decirte que como sacerdote, a mí me ha tocado, digamos, constatar que aparte de ser padre también, alguien puede ser el mejor amigo de su hijo. Y conozco no solamente a unos, sino a varios que lo están logrando. No obstante, si en algún momento tú tienes que elegir entre las dos, entre el ser papá y el ser amigo, no dudes en conservar tu lugar como padre de familia, ya que tú eres único o eres única. Puedes, digamos, estar de acuerdo totalmente o no estar de acuerdo o parcialmente estar de acuerdo en lo que te comparto, pero que ojalá tu postura no borre la aceptación del rol que te corresponde. Se puede ser padre y amigo, Dios es nuestro padre y es nuestro amigo.
pero Dios, ayer hablábamos acerca de las manos de Dios. Dios, aparte de querer nuestro bien, Él también nos hace el bien, nos corrige. Y vaya que como papá también nos ha corregido. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues muchas gracias por estar aquí. Gracias.